Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios del estrellato y las pasiones que encienden la pantalla. Hoy nos sumergimos en un torbellino de emociones, un tema que ha dividido a una comunidad entera de fans y que ha generado debates acalorados en todas las redes sociales. Estamos hablando, por supuesto, de la tan comentada guerra de fans Kerem o Hande, quien arruinó el amor de Hanke. Sí, ese SHIP que conquistó corazones, que nos hizo suspirar con cada mirada, cada gesto. Hanke, la pareja formada por Kerem Bürsin y Hande Erçel, fue un fenómeno, un idilio que parecía sacado de un cuento de hadas, pero que, como muchos de estos cuentos, parece haber tenido un final amargo. Y es que la pregunta que resuena es persistente: ¿qué o quién llevó a la ruptura de esta relación que tantos admirábamos? ¿Fue la presión mediática, las exigencias de sus carreras, malentendidos, o quizás la intervención de terceros? Hoy, mis amigos, vamos a intentar poner un poco de orden en este caos de especulaciones, a analizar los hechos y a escuchar vuestras propias opiniones, porque al final del día, son ustedes, la comunidad, quienes tienen la última palabra. Así que si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis. Empecemos este viaje al corazón de la controversia Hanke. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un clásico moderno en el mundo del espectáculo turco. Se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, donde interpretaron a Serkan y Eda, una pareja cuya química traspasó la pantalla para conquistar al público mundial. Desde el principio, la conexión entre ellos era palpable, no solo en sus personajes sino también en su vida real. Las redes sociales se inundaron de fotos juntos, de momentos de complicidad que alimentaban la llama de la esperanza de sus fans. El término Hanke se convirtió en un sinónimo de amor idílico, y los seguidores se volcaron en apoyar la relación, creando un universo paralelo donde Kerem y Hande eran la pareja perfecta. Pero como suele suceder, la vida real rara vez es tan sencilla como un guión de telenovela. El escrutinio público sobre su relación fue implacable. Cada salida, cada publicación, cada comentario era analizado hasta el más mínimo detalle. Y en este ambiente de constante observación, las presiones se magnificaron. Uno de los puntos más álgidos de esta presión fue, sin duda, la atención de los fans, que a veces cruzaba la línea de lo saludable. Por un lado estaban los Hanke más devotos, quienes protegían a la pareja con uñas y dientes, celebrando cada pequeña muestra de afecto y atacando a cualquiera que se atreviera a cuestionar su amor. Por otro lado existía un sector, quizás más pequeño pero igualmente ruidoso, que empezaba a notar grietas en la fachada, o que simplemente se cansaba de la intensidad de la atención. Ahora hablemos de los dos protagonistas principales de esta historia. Kerem Bürsin, conocido por su carisma y su energía en el set, se convirtió en el príncipe azul de muchas. Hande Erçel, por su parte, es una actriz consolidada, admirada por su belleza y su talento. La combinación de ambos era explosiva, y su química en Sen Kalkapm fue la chispa que encendió la fantasía de sus seguidores. Sin embargo, la transición de la ficción a la realidad no siempre es fácil. Se rumoreaba que Kerem, en su momento, era el más entusiasta en cuanto a exponer la relación, mientras que Hande, quizás más reservada o consciente de las implicaciones profesionales, mantenía un perfil más bajo. Esta diferencia de actitudes, si es que existió, pudo haber sido una fuente de fricción. Los fans en su fervor a menudo actuaban como detectives privados, buscando significados ocultos en cada post de Instagram o en cada aparición pública. Cuando surgían pequeñas diferencias o distanciamientos, la especulación se disparaba. ¿Estaban discutiendo? ¿Estaba uno de ellos cansado de la relación? ¿Había un tercero en discordia? La guerra de fans a menudo no era solo una defensa del SHIP, sino también un ataque a aquellos que no compartían la misma visión. Los fans de uno podían culpar a los fans del otro por la presión, o incluso a otros actores o celebridades que pudieran haber tenido alguna interacción con Kerem o Hande. Uno de los aspectos más complejos de esta guerra es cómo la propia industria del entretenimiento turco y la cultura de las redes sociales que la rodea influyen en las relaciones de los famosos. En Turquía, la vida personal de los actores es un tema de interés nacional. Las revistas, los programas de televisión y sobre todo, las redes sociales, crean un ciclo de atención constante. Si una pareja es popular, se espera que mantenga esa imagen de perfección. Cualquier señal de imperfección puede ser interpretada como una crisis. Los rumores, por supuesto, jugaron un papel crucial.
Se habló de interferencias externas de terceros, de celos profesionales. Sin embargo, la verdad es que en muchas ocasiones, la presión más fuerte proviene de los propios fans. La exigencia de que mantengan una relación pública y perfecta puede ser abrumadora. Imaginen tener que lidiar con miles, a veces millones, de personas opinando sobre cada detalle de su vida amorosa. Analicemos los posibles escenarios que llevaron a la ruptura. Por un lado, tenemos la teoría de que la intensidad de los fans, alimentada por la propia dinámica de Senkalkam, se volvió insostenible. La presión de mantener viva la llama de Hanke, de responder a las expectativas constantes, pudo haber agotado a la pareja. La línea entre la vida pública y la privada se difuminó peligrosamente, y la relación se convirtió en un espectáculo más que en un refugio. Otra perspectiva sugiere que las diferencias personales o profesionales pudieron haber sido el detonante. Quizás las aspiraciones de carrera de Kerem y Ande tomaron rumbos distintos, o quizás simplemente descubrieron que a pesar de la química en pantalla, sus personalidades y visiones de futuro no eran compatibles a largo plazo. La vida real a menudo nos presenta desafíos que la ficción no puede prever. Y luego está la idea, siempre presente en este tipo de polémicas, de la posible influencia de terceros. Aunque nunca se ha confirmado nada de forma oficial, los rumores son una constante en el mundo del espectáculo. ¿Pudo haber un nuevo interés amoroso en la vida de uno de ellos? O quizás la presión de un tercero, como un representante o un miembro de la familia, pudo haber influido en la decisión. Es difícil decirlo con certeza y sin pruebas concretas, cualquier afirmación en este sentido cae en el terreno de la especulación. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvo la ruptura en la comunidad de fans. Las redes sociales se convirtieron en campos de batalla. Los fans de Kerem a menudo se enfrentaron a los fans de Ande, defendiendo a su ídolo y culpando al otro por la separación. Se crearon hilos interminables de debate, memes y comparaciones. La emoción que antes se dedicaba a celebrar el amor de Hanke, se transformó en frustración, decepción y, en algunos casos, en enojo. Es importante recordar que detrás de los personajes de Serkan y Eda, y detrás de las figuras públicas de Kerem y Ande hay dos personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. La forma en que se manejó la comunicación de su ruptura, o la falta de ella, también contribuyó a alimentar el debate. Cuando las explicaciones son escasas, la imaginación de los fans tiende a llenar los vacíos, a menudo con las interpretaciones más dramáticas. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿quién arruinó el amor de Hanke? La respuesta probablemente es multifacética y compleja. No hay un solo culpable. Podríamos argumentar que la presión mediática y de los fans jugó un papel importante, creando un ambiente donde la relación se sentía constantemente bajo el microscopio. Podríamos decir que las diferencias personales o profesionales inherentes a cualquier relación de pareja fueron el factor decisivo. O quizás, y esto es más difícil de probar, hubo una intervención o circunstancias externas que contribuyeron a la ruptura. En última instancia, la historia de Hanke es un recordatorio de la fragilidad de las relaciones en el ojo público. Es un ejemplo de cómo la fascinación del público puede convertirse en una carga para las celebridades. Y es sobre todo una lección sobre la importancia de respetar la privacidad y las decisiones de las personas, incluso cuando nos sentimos emocionalmente conectados a ellas. Para cerrar este análisis, quiero reiterar que la ruptura de Kerem y Ande fue un evento que sin duda entristeció a muchos. Sin embargo, es fundamental recordar que ellos continúan sus vidas, sus carreras y esperamos encuentren la felicidad en sus caminos individuales. La guerra de fans que rodeó su separación, aunque comprensible en su pasión, a menudo careció de la perspectiva necesaria para entender la complejidad de las relaciones humanas. Y ahora, mis queridos amigos, ha llegado el momento de escuchar vuestras voces. En los comentarios me encantaría saber vuestras opiniones sobre este tema. ¿Creéis que la presión de los fans fue el factor principal? ¿O pensáis que hubo otras razones más personales? ¿Quién creéis que tuvo la mayor influencia en la ruptura? Dejadme vuestros pensamientos, vuestras teorías y vuestras reflexiones. Vuestra participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Antes de despedirnos, les animo encarecidamente a que si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, le den un gran me gusta. Compartan este contenido con sus amigos y conocidos que también sean fans de las series turcas y del mundo del espectáculo.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse, y activen la campanita para que seamos cada vez más en esta comunidad de apasionados por las historias que nos roban el aliento. Gracias por acompañarme en este análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.